hermanos, note usted, Jesucristo ya había ascendido al cielo. Los creyentes, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo habían esperado la promesa de ser revestidos, de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dio un mensaje muy poderoso en el Espíritu Santo. Y mire, hermanos, de toda la multitud que estaba presente, nos dice que como 3,000 gentes, sí, gentes como usted y como yo, gente que pensaba que tenía su religión, gente que practicaba religión, en este caso el judaísmo, escucharon el mensaje de Jesucristo y solamente Él salva, Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ellos se dieron cuenta, sus ojos espirituales fueron abiertos por el poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios por parte del apóstol Pedro, y entendieron finalmente que para ir al cielo no se va a través de seguir una religión, no se va a través de seguir reglas y ser obedientes a esas reglas, por muy buenas que sean. Se dieron cuenta que la manera para ir al cielo, si la persona muere, la manera para ir al cielo, garantizada por las Sagradas Escrituras y por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador y Señor personal en sus vidas. Cuando digo suficiente, quiere decir que no es yo creo en Cristo, pero también creo en sacramentos, o también creo en tradiciones que me heredaron mis padres, o también creo en una iglesia que también esa iglesia, si pertenezco, me va a llevar al cielo. No, nada de eso. Solamente y solamente en Cristo Jesús. Por fe y solamente por fe en Cristo Jesús. La gente pone su fe de corazón, cree, deposita su confianza total en Cristo Jesús. Esa gente que lo hace y profesa con sus labios en su corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa gente, si lo hace sinceramente, es bautizada por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo viene a la persona. La vida, el Espíritu de Cristo viene a la persona, un milagro. Y es bautizada en el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, siendo la cabeza del cuerpo, Cristo Jesús mismo. Amén, hermanos. 3,000 personas dice que fueron bautizados. No fueron bebés. Fueron personas con uso de razón, que escucharon y bajo su uso de razón y bajo la influencia del Espíritu Santo, creyeron, recibieron la palabra del mensaje del apóstol Pedro y fueron bautizados. No fueron bautizados con una jícara, rociados, no, fueron bautizados, hermanos, en agua, fueron sumergidos y fueron sacados del agua, tal como debe ser el bautismo bíblico. Y de eso hablé hace tres domingos, estuvimos hablando de eso. Y entonces dice que se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y el versículo 42 dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vea usted que de toda la gente que estaba en esa ciudad, los que se reunían continuamente fueron aquellos que fueron bautizados, aquellos que creyeron primeramente, aquellos que fueron bautizados, aquellos que se añadieron a la iglesia como 3,000 almas. Esos dicen en el versículo 42 que se dedicaban continuamente, se reunían como nosotros nos reuníamos, pero ellos lo hacían continuamente, cada día, hermanos. Lo hacían para hacer 4 cosas: recibir la enseñanza, en este caso de los apóstoles, que obviamente estaban vivos todavía en ese entonces.
para tener comunión los unos con los otros, convivio espiritual, y para participar de la Santa Cena, que es lo que vamos a hacer al final de la predicación, y finalmente a la oración, hermanos. 4 aspectos de la vida de la iglesia que no deben de faltar. Usted que está buscando una iglesia, usted debe de identificar a una iglesia sana, saludable, con estos 4 aspectos. Que en sus actividades tengan la enseñanza de la sana doctrina, la comunión, la Santa Cena y la oración, hermanos. Todos los creyentes en el Nuevo Testamento, hermanos, todos los creyentes que vemos en el Nuevo Testamento practicaban, hacían práctica de su fe, creyendo, siendo bautizados y reuniéndose continuamente como grupo para hacer estas 4 cosas que ya mencioné en el versículo 42 de Hechos. Pero la pregunta, hermanos, en esta tarde, en esta hora, para todos nosotros es respondernos, ¿qué es? ¿Qué cosa es la membresía de la iglesia? ¿Qué significa cuando oigo al pastor decir miembros, membresía de la iglesia local? Vamos a respondernos a esta pregunta en esta hora, hermanos. Y el siguiente domingo vamos a respondernos si la membresía de la iglesia local es esencial para la vida de un creyente, para la vida de aquel que profesa a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal en su vida. Si realmente la membresía dentro de la iglesia local es esencial. Vamos a respondernos en el siguiente mensaje, parte 2. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Por favor, pónganme atención. La membresía de la iglesia, hermanos, vamos a respondernos en 2 maneras. Primero vamos a ver qué es lo que es iglesia. Cuando la Biblia habla de iglesia, ¿qué es lo que es la iglesia? Y segundo, una vez respondiéndonos y haciéndonos ver las escrituras claramente lo que es la iglesia, entonces vamos a respondernos qué es la membresía. Cuando entendemos el término que la Biblia usa como iglesia, entenderemos el término que la Biblia hace alusión, enfatiza en membresía, hermanos. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Primeramente, hermanos, la Biblia utiliza el concepto de iglesia, church, en 2 aspectos. En 2 aspectos importantes, hermanos. Lo utiliza como la iglesia universal, la iglesia invisible, hermanos. Todas aquellas personas, usted nombre la nacionalidad, de raza blanca, de raza amarilla, de raza negra, usted, cualquier raza, hermanos, cualquier nacionalidad, cualquier país, cualquier condición social, una gente pobre o una gente rica, cualquier condición de educación, nivel de educación, el más docto, el más estudiado, la persona más sencilla y humilde que no tuvo estudios. Todos estos, hermanos, si los abrazamos y todos ellos han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor personal en sus vidas, la Biblia nos dice que aquellos que aceptan por fe y reciben gratuitamente el regalo de la salvación que nos ha venido a ofrecer Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que esa persona, no importando quién sea, el Espíritu de Cristo viene a morar en su vida, nace de nuevo la persona espiritualmente hablando y forma parte de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra
en todos los lugares de la tierra, del globo terráqueo. No importa si usted va a la Patagonia, allá en el sur del continente sudamericano. No importa si usted va a Siberia, allá en el lado este del globo terráqueo. No importa si usted va a Groenlandia, allá en el polo norte. No importa si usted va a Australia, hermanos, allá en el polo sur. Todos aquellos que han abrazado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal en sus vidas, pertenecen a la iglesia universal, a la iglesia invisible. Tiene que notar eso, hermanos. Hay una iglesia muy equivocada, muy torcida, que se llama la iglesia universal. No estoy hablando de esa iglesia, hermanos. No estoy hablando de esa iglesia torcida que está manipulando a la gente. No, hermanos. La iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo es invisible y está en los 4 cabos de la tierra. Por ejemplo, a Pablo en Efesios 5:25, solamente escuche, ahí tiene para anotar las citas, hablando de la iglesia universal, de la iglesia invisible, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está hablando de la iglesia que se encuentra en los 4 cabos de la tierra, en todo el mundo, y se dio a sí mismo por ella. Es una referencia de muchas referencias acerca de la iglesia a nivel mundial. Cristo amó a la iglesia. Cristo no solamente amó a la iglesia que se reúne en La Habra, aquí. Cristo amó a la iglesia. ¿Qué iglesia? Pues la que está en todo el mundo, hermanos, dispersa. Amén. Bien, entiéndalo eso. El segundo término que la Biblia usa para iglesia, hermanos, es el concepto de iglesia local o visible. Entonces tenemos el concepto de iglesia universal e invisible y tenemos el concepto bíblico de iglesia local o visible, lo cual es una expresión de la iglesia universal, de la iglesia invisible, hermanos. La iglesia local, por ejemplo, Pablo, para identificar a la iglesia visible, en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 2, nos dice, hermanos, ahí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Noten el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí está Pablo identificando una iglesia visible, una iglesia local, que es parte de la expresión de la iglesia universal. Y usted va a encontrar en la carta a los Efesios a la iglesia que se reúne en Éfeso. Y así va a encontrar a la iglesia que se reúne en Galacia, a la iglesia que se reúne en Filipos. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también hay 7 iglesias que Dios menciona específicamente y su lugar, la iglesia de la Odisea. Y otras iglesias, específicamente es la iglesia visible. Entonces, bien podemos mencionar como segundo término, hermanos, si usted quiere identificar ya una iglesia visible, local, entonces usted identifica a la iglesia Community Bible Church of La Habra. Nosotros, la iglesia que está en Santana, en tal calle, es otra iglesia local. La iglesia que está en Norwalk, la iglesia que está en Whittier, la iglesia que está en Los Ángeles específicamente. Usted menciona una iglesia, es una iglesia local visible, hermanos. Ese es el otro término que la Biblia le da a la iglesia. La única diferencia entre la iglesia universal, de la cual la Biblia hace referencia, y de la iglesia local, que también la iglesia hace referencia, es el lugar geográfico. Y lo expliqué un poquito eso. El lugar geográfico es la única diferencia, hermanos. Es imposible que todos los cristianos
que están alrededor del mundo se reúnan en este momento aquí en nuestra iglesia con nosotros. Imposible. Es imposible que nosotros nos reunamos también con ellos en este momento donde se están reuniendo para adorar a Dios. Imposible. Aunque tengamos aviones supersónicos, es imposible reunirnos en el mismo momento, en el lugar preciso, a la hora precisa, con ellos, hermanos. Al menos que tengamos la capacidad para hacernos pedacitos y estar, ni así tampoco, hermanos. El único que es omnipresente, ¿quién es? Es Dios, hermanos. Es Dios. Nosotros no somos omnipresentes para estar en todos lugares. Somos masa, somos materia y estamos confinados a un lugar específico, hermanos. Así es que esa es la diferencia puramente geográfica. No hay diferencia en términos, hermanos, que la Biblia hace en lo que se refiere para describir la iglesia universal de la iglesia local. Miren, en el Antiguo Testamento, las palabras que se usan, los términos que se usan es asamblea y congregación, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y eso, en un aspecto rudimentario, porque no existía una iglesia, la iglesia de Jesucristo como lo existió en el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, hermanos. Pero en el Antiguo Testamento se hacía referencia a asamblea y congregación. Cuando la Biblia habla de asamblea en el Antiguo Testamento, hermanos, hace referencia al pueblo de Israel y que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que se reunía juntamente en un lugar y tiempo particular, hermanos. Entonces, cuando el Antiguo Testamento hace referencia al pueblo de Dios como asamblea, está haciendo referencia al pueblo de Dios en particular, que se reúne en un lugar y en un tiempo particular. Ahora, en el Antiguo Testamento también, cuando se refiere a congregación, se está refiriendo, hermanos, en un término más amplio. Se está refiriendo al pueblo de Dios también, pero que tienen la obligación de ensamblarse, de reunirse juntos. Ahí se usa congregación, hermanos. Es decir, todos los que pertenecían en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios tenían la responsabilidad, la obligación también de reunirse. Recaía sobre ellos la responsabilidad de reunirse, de ensamblarse juntos como grupo, hermanos. Tenemos en Éxodo 16 tal caso de la asamblea, y tenemos en Números 20 tal caso acerca de congregación. Y usted lo puede leer, hermanos, pero por el tiempo no lo voy a hacer, solamente le estoy dando las referencias. Éxodo 16, versículos del 1 al 10, usted ahí subraye cuántas veces la palabra congregación y asamblea está usando la Biblia en esa cita. Y en Números también, hermanos, 20 versículos del 1 al 13, usted también puede ahí subrayar cuántas veces el Antiguo Testamento está utilizando la palabra congregación y la palabra asamblea para referirse al pueblo de Israel, hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, usted bien sabe ya, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el idioma hebreo, el idioma de nuestro Señor Jesucristo, del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, algunas partes en arameo, que era el idioma que también hablaba nuestro Señor Jesucristo, algunas partes bien contadas, pero en general el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermanos, que era en aquel entonces el idioma universal, como lo es hoy el inglés en el mundo entero, hermanos. Pero Dios le plació
escoger estos dos idiomas para escribir y preservar su palabra, hermanos, en estos dos idiomas. El idioma griego es exacto, no hay vuelta de hoja. Lo que dice es lo que dice y no te andas entre las ramas. Por eso, hermano, lo escribió. Teólogos consideran que por eso Dios decidió utilizar el idioma griego, hermanos, en el Nuevo Testamento, porque es exacto, no hay vuelta de hoja. Eso es lo que significa, tomando en cuenta el estudio concienzudo en su estudio gramático, literal, de la palabra de Dios, hermanos. Por eso los seminaristas estudian los idiomas originales, para ir al idioma original y poder ser exacto, hermanos, al impartir la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en el griego asamblea, que en el Antiguo Testamento Dios usó, en el griego es eclesía, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para congregación es sinagoga, hermanos. Siendo esta última sinagoga que se utiliza en el Nuevo Testamento solamente 2 veces. Eso es todo. Para referirse a congregación, se utiliza en el original sinagoga, hermanos, tanto el verbo como el sustantivo. Solamente 2 veces se utiliza. Jesucristo lo utilizó en Mateo 18:20, el verbo de sinagoga, donde dice, porque donde están 2 o 3 congregados, ahí utiliza la palabra sinagoga, el verbo que viene de sinagoga. Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Téngalo por seguro que Dios está aquí, hermanos, porque estamos más de 2 congregados en su nombre. Qué consolación, ¿verdad? No nos sorprende por qué Pablo, encarcelado en el pozo, atado a unos cepos, encadenado, estaba con Silas y los dos estaban gozosos cantando himnos, aún en la cárcel, porque ellos sabían que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. Y en Santiago 2:2 se utiliza también la palabra sinagoga, porque si en vuestra, dice Santiago, en la carta a Santiago en el Nuevo Testamento, porque si en vuestra sinagoga, en el Antiguo Testamento esa palabra viene siendo porque si vuestra congregación, pero Santiago utilizó sinagoga, entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Dice, ¿no hacen ustedes acepción de persona nada más porque es rico y se ve bonito? Le dicen, siéntate aquí, y aquel que viene pobre y andrajoso, ahí quédate a la entradita. Dice que no hay que hacer distinción de tal manera, hermanos. Pero el punto es aquí la palabra sinagoga, hermanos, que se utiliza. En otras palabras, ponga atención, la iglesia local, el término de iglesia local, hermanos, es como si fuera una taza que se mete en el mar y se saca agua. Esa taza contiene agua del mar que tiene todos los elementos del mar, hermanos, del agua que está en el mar. Entonces la iglesia local, hermanos, tiene todos los elementos de la iglesia universal, de la iglesia invisible que está en los 4 cabos de la tierra. Amén. Como si fuera una taza. Ya les dije, es imposible reunir a todos los cristianos del mundo entero al mismo tiempo en un mismo lugar, hermanos, geográfico. Es imposible. Y también, hermanos, quiero que sepan que ellos como creyentes y nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo y tenemos los mismos deseos de congregarnos, de estudiar la palabra de Dios, y tenemos los mismos objetivos y metas en la vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia no es un edificio. Por muy bonito que sea el edificio, la iglesia no es un edificio. Como teníamos nosotros ese concepto, quizás algunos de nosotros. Me decían, vamos a la iglesia, luego me imaginaba el edificio. No, hermanos. La iglesia tampoco es un club social con un nombre religioso para pasar el tiempo, hermanos.
no es un club social para pasar tiempo. Claro, uno pasa un tiempo ameno en la iglesia, pero en ningún momento Dios intentó que la iglesia sea un club social con nombre de religioso. Tampoco, hermanos, la iglesia es una organización que está involucrada en nobles causas sociales y comunitarias en la ciudad, hermanos. Eso no es la iglesia tampoco. Por muy nobles estas causas sociales y comunitarias al servicio de la comunidad sean, la iglesia no es tal organización, hermanos. No fue la intención de Dios que sea una organización con fines sociales y comunitarios, hermanos. Que hacemos bien, hermanos, y hacemos obras sociales, sí, hermanos. Pero ese no es el propósito. Lo hacemos porque amamos al perdido, hermanos, vemos la necesidad y queremos que también ellos reciban a Jesucristo como Señor y Salvador personal en sus vidas. Pero la iglesia no es una organización con fines sociales y comunitarios. La iglesia, hermanos, escuche, es un organismo vivo. Sí, la iglesia está compuesta por personas vivas. Y personas no solamente vivas físicamente, pero también vivas espiritualmente. Nadie pertenece a la iglesia de Cristo que no haya sido resucitado espiritualmente de los muertos, hermanos. Y eso Dios lo sabe. Dios sabe en quién está el Espíritu de Cristo morando. Yo no sé aquí de los presentes en quién está el Espíritu de Cristo morando. Usted me dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios, yo le voy a tomar por su palabra por garantizada. Pero quien lo sabe realmente es Dios que mira el interior de usted. Ahora, yo puedo decir por sus evidencias, lo que usted me muestra, yo puedo decir usted es cristiano, porque veo en su vida un cambio, veo en su vida que cuadra con la enseñanza, con lo que Dios dice acerca de una vida cristiana. Pero una vez más, y eso es, Dios lo dice, no yo, nadie que tenga el Espíritu de Cristo pertenece a la iglesia, hermanos. Podrá estar aquí visitando, podrá estar aquí gustando de lo que hacemos, pero no pertenece a la iglesia universal, a la iglesia espiritual. Su espíritu no está todavía redimido. Su espíritu todavía no, el Espíritu de Cristo no está en él, en la persona. Por lo tanto, no ha habido ninguna transportación, bautismo al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, hermanos, es un organismo vivo, compuesto de personas redimidas, cuyo Espíritu de Cristo está dentro de la persona, vive, mora dentro de la persona. Quienes se reúnen, hermanos, para adorar y servir al único Dios vivo y verdadero. Amén. Esa es la iglesia, hermanos. La verdadera iglesia. Y en esta serie de mensajes me estaré refiriendo a la iglesia local, visible, como la nuestra, hermanos. Por eso, hermanos, decimos la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Whittier, la iglesia de La Habra, la iglesia de La Mirada. Y ya vamos más específicos por nombres. Iglesia Bautista de La Habra, iglesia bíblica de Whittier, iglesia tal por cual, hermanos. Entonces entendemos los dos términos de iglesia: iglesia invisible, universal, iglesia visible, local. Esos son los dos términos que se utilizan, hermanos, para iglesia. Ahora, entendiendo eso, pongan atención, ya voy a terminar. Vamos a ver lo que es la membresía. Estoy hablando de la membresía de la iglesia. Ya vimos lo que es iglesia. Vamos a ver lo que es membresía. Membresía, hermanos. Todo depende qué término de iglesia estemos utilizando. Si utilizamos el término iglesia universal, iglesia invisible, entonces el término membresía será, hermanos, solamente espiritual,
totalmente espiritual y única y solamente espiritual. Como dice, por ejemplo, en Romanos 12, 4 al 5, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Está hablando de membresía espiritual del cuerpo de Cristo, haciendo una analogía al cuerpo físico, nuestro cuerpo, y así como nuestro cuerpo tiene miembros, los ojos, los oídos, las manos, las piernas, así también la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo mismo la cabeza y nosotros los diferentes miembros de ese cuerpo. Está hablando a nivel espiritual, hermanos. Y a esta membresía se unen todos aquellos que por gracia, a través de la fe, han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Aquí estamos claramente viendo en Efesios 2:8 que para ir al cielo no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un regalo que Dios te ofrece gratuitamente. Entonces, hermanos, si se ve de ese punto, de ese término, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No tuvimos que firmar, no tuvimos que recibir un certificado. Nosotros ya somos, desde el momento en que fuimos salvos y recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, nosotros pertenecemos, fuimos integrados en la membresía de la Iglesia Universal Invisible que está en todo el mundo. Amén. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nadie es excluido de aquellos que han sido redimidos, nacidos de nuevo. Pero esto no garantiza o quita la responsabilidad de hacerse miembro de una iglesia local como esta. El hecho de que usted ya recibió a Cristo Jesús, el hecho de que usted ya haya espiritualmente pasado a ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en el mundo entero, no le excluye de la responsabilidad de hacerse miembro de una iglesia local, hermanos. Cuando usamos entonces el término de iglesia local para describir membresía, estamos hablando, hermanos, de la iglesia particular local, lo cual requiere presencia física y visible de sus miembros. Eso es membresía cuando se habla de la iglesia local, hermanos. Cuando alguien le dice, yo soy miembro de Community Bible Church of La Habra, lo que está diciendo es que yo estoy presente, visible y físicamente como miembro, me hago presente en sus actividades, en sus servicios, porque soy miembro de esta iglesia. No soy invisible. Mi presencia no es espiritual, también es física. Se requiere la presencia física y visible, hermanos, para ser miembro de la iglesia local, que la Biblia hace referencia también a la iglesia local, hermanos. Y no es hasta que la persona se hace presente física y visiblemente que la persona entonces pertenece y se hace miembro de la iglesia local, hermanos. Por eso es importantísimo para los miembros su presencia física en los servicios, en las actividades, para servirle al Señor. Porque si hay miembros y están ausentes, eso no es lo que representa la membresía de una iglesia local. Aquellos que hoy vamos a recibir como miembros, lo expliqué, pero lo vuelvo a decir. Su presencia física y visible es importantísima en los servicios y las actividades de su iglesia local.
porque eso es lo que representa membresía. Amén, hermanos. En otras palabras, Iglesia Universal Invisible, membresía universal e invisible. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo en el mundo entero. Iglesia local, entonces membresía visible, membresía física se necesita, hermanos. No puede decir la persona, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, pero no pertenezco a una iglesia local. No hay tal cosa para mí, dice la persona. No. Si perteneces al cuerpo de Cristo, gloria a Dios, pero también debes de pertenecer y hacerte presente físicamente y visiblemente en una iglesia local. No como visita. Podrá ser por un tiempo como visita, pero a final de cuentas, hacer tu decisión y hacer tu compromiso y finalmente hacerte miembro de una iglesia local. Entonces la persona, hermanos, cree, se bautiza, es añadido al cuerpo de creyentes, pero también es responsable de buscar membresía en una asamblea, en una congregación, en una iglesia local que se reúne geográficamente en un lugar determinado, hermanos. Gloria a Dios porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén, hermanos. Amén. Pero también, ponga atención, dele gloria a Dios si su nombre también está inscrito en un libro de registros de la iglesia local, hermanos. Porque es importante, es bíblico pertenecer y estar registrado como miembro activo de la iglesia existente en un lugar determinado en el presente, hermanos. Membresía espiritual, iglesia invisible. Pero eso, hermanos, no le quita la responsabilidad de la necesidad de buscar membresía visible y física en una iglesia local. No hay dos iglesias. Es una iglesia. Términos invisibles y términos visibles. Una, hermanos, la espiritual y otra para lo físico también. No hay dos tipos de cristianos. Aquellos que solamente están interesados en la iglesia universal, invisible, y el otro grupo, aquellos que están interesados su interés es en la iglesia local. No hay, hermanos. Es solamente una iglesia, la universal y la local, hermanos. Dos términos diferentes, pero una iglesia. Un cristiano solamente, nacido de nuevo por la sangre de Cristo Jesús, por el Espíritu de Cristo, perteneciente como miembro de la iglesia universal, pero también como miembro de una iglesia local. ¿Amén, hermanos? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Aquellos que no se han hecho miembros, yo les animo, lo sigan considerándose, tome su tiempo, Dios le guíe y también podamos contar con su membresía en el futuro no muy lejano.